Se llama Joeny Guerra, es periodista independiente, fue arrestado en Cuba, fue encarcelado, fue maltratado y hay denuncias muy específicas de que fue violado en la cárcel y no por alguien que espontáneamente se le ocurrió hacerlo, sino llevado a cabo de una manera planificada por integrantes del régimen con personajes que se prestaron para eso. El activista Juan Carlos González Leiva hoy habló con nuestro productor Miguel Sánchez y explicó algunos de los detalles. Lo llevaron a la prisión, Nieves Morejón, y allí la policía política y los militares de esa cárcel lo drogaron, le echaron en el agua medicamentos y después le echaron encima a dos homosexuales, un tal Robéis y Bombino y otro menor llamado Joaquinito, quienes, según cuenta el propio Joeny en 3 notas que me dirigió a mi persona denunciando, y 2 de estas notas están en manos de la prisión, de los guardias de prisión, porque por inexperiencia pues los familiares las entregaron para probar lo que estaba pasando. Y en las notas decía que él antes de perder la conciencia, él habló con el guardia y le pidió auxilio, de que se estaba sintiendo mal, que tenía la boca reseca, y el guardia se empezó a burlar de él y no le dio ningún tipo de ayuda. Por el contrario, él fue y se acostó en su cama, ya rendido por los medicamentos, y él pudo todavía percatarse cómo el guardia apagaba la luz, cómo acostaba antes de apagar la luz a uno de estos reclusos en el piso pegado a la cama de Joeny para que tuviera acceso a la cama fácil en la oscuridad, y después también vio una cama con paravanes, con sábanas que los homosexuales ponen en las camas, y pues él dice que en una nota que me hace del día, esto ocurrió el viernes 15 en la noche, y en una nota que me hace el viernes 16 dice que se consumó un hecho de destrucción contra su persona, de destrucción moral, y que se consumó un hecho de desenlace final muy perjudicial y muy grave para su hombría y para su dignidad. Qué horror, qué horror. Otro capítulo siniestro de lo que se está viviendo. Luis Enrique Ferrer es representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba. Tal vez porque no sea novedad a lo que están dispuestos a caer en ese régimen, no deja de ser espantoso. Bienvenido. Claro, bueno, eso lo sabemos, y van a seguir los espantos y el terror del régimen cada día en aumento. No solamente esta parte psicológica y terrible que están usando, sino también la represión brutal. En las prisiones cubanas, que esto hay que destacarlo, yo pasé casi 8 años en la cárcel, en las prisiones cubanas los presos comunes respetan y hasta admiran muchísimo a los presos políticos. Cuando algún preso común se atreve a este tipo de caso con un preso político, es ordenado, y no solamente ordenado, sino también bajo condiciones de rebajarle la condena, de darle algún tipo de beneficio carcelario a los presos que se prestan para esto. Es decir, personas que están en la prisión por muchos años, a cambio de una mejora carcelaria, pueden hacerlo. Pero normalmente a ninguno se le ocurre, ni a los peores presos, violadores y asesinos, se le ocurre hacer algo contra un preso político. Te miran como el salvador, como la persona que lo representa, que lo ayuda y que le defiende. Me dijeron que hasta han llegado a haber casos de presos comunes defendiendo a presos políticos. Sí, bastantes veces. Yo tengo muchas experiencias de eso, y la mayoría de los presos políticos cubanos que han pasado 5 o 6 años en la cárcel le pueden hablar innumerables de anécdotas que han ocurrido sobre esto. Muchas veces vienen los militares a reprimirte y son los presos comunes quienes salen en tu defensa. También lo hacen porque uno acostumbra a defenderlo a ellos cuando son víctimas de los atropellos, los maltratos que acostumbran a ejercer los carceleros en contra de ellos. Otro testimonio, en este caso, de lo que es una lluvia de denuncias. Gracias a Dios, ahora los medios de comunicación disponemos de elementos que casi de inmediato nos permiten tener estas cosas. Recuerdan a Emanuel Claramú, es un joven, tiene 14 años, lo golpearon, le tiraron un balazo que le pasó muy cerca, y ahora le dieron una paliza, le rompieron un hueso. Aquí está su testimonio. La familia está inclusive desmintiendo esto en parte porque ellos dicen que no están seguros, que no pueden probar, que no pueden demostrar, porque la familia está viviendo un clima tremendo de terror. Es una familia de campesinos totalmente desamparados e ignorantes que están siendo, por una parte, persuadidos por el gobierno y por la otra aterrorizados. Han amenazado a Yalena Guerra García, la hermana de Joeny, de encarcelarla y de acusarla de prostitución, y han amenazado al padre con expulsarlo del único centro de trabajo que tiene, si continúa vinculándose con los disidentes y con los amigos de Joeny Guerra García. Bueno, obviamente esto era otra parte del testimonio sobre el caso del que hablábamos inicialmente de Joeny Guerra. Ahora sí, a lo que pasó con Emanuel Claramú.
llamo Emmanuel Roy Claramón. Me encontraba en la terminal de calle 4 para coger un camión hacia Palmarito cuando llegó el comando represivo y el agente Charlie, junto a Julio Fonseca, se subieron hacia el camión que yo me encontraba y me reprimieron brutalmente arriba del camión y me tiraron del camión para abajo y me fracturaron aquí el brazo, como pueden ver. Como pueden ver, me fracturaron el brazo. Fui al Policlínico 28 de septiembre, ahí me tiraron algunas placas y me dijeron que tenía una fractura grave ahí. Me mandaron para la colonia, ya en la colonia ya estaba ya el comando represivo, ya estaba avisado, ya todo estaba cuadrado de parte de la policía política para que no me pusieran el yeso. Soy licenciado en traumatología y ortopedia. Le voy a poner en conocimiento la impresión diagnóstica que tiene el menor de edad. Resulta ser que en esta radiografía podemos observar claramente de que hubo una contusión, es decir, un golpe muy fuerte, la cual ha provocado una fractura olecraniana en el radio, es decir, miembro superior derecho de este niño, cuya fractura es muy grave, ya que está en el proceso de crecimiento del hueso y puede afectar ese miembro, dejarlo incapacitado por el resto de su vida de ese brazo. Para que no se pierdan por las dudas, hay dos huesos que van del codo a la muñeca y uno se llama húmero, el otro se llama radio. Ese es el hueso que le fracturaron a este joven. Como vieron, primero periodista independiente, golpeado, violado. Después joven. Después una mujer. No hay nadie que se escape en estos casos. Cuando me entero de que las damas de blanco están sitiadas y que le están haciendo tremendo aparataje con tremendo acto de repudio, convoco al Frente Femenino y nos vamos a apoyarla. Nos vamos para el frente de la vivienda, donde el oficial Bruno me dice que o me retiro con mi gente o lo que me va a pasar, me iba a arrepentir de todo lo que me iba a pasar. Ellas empezaron a darnos golpes, a darnos el pelo, a darnos por el cuello, por los brazos, me hicieron una llave, me viraron para atrás. A la primera que se llevó fue a Milagro, la arrastraron por el pelo, luego me sacan a mí. Milagro Suárez. Suárez de los Santos. Luego me sacan a mí a golpes, incluso los policías, los hombres, me daban golpes. Me trasladaron casi cerca de 100 metros arrastrándome, me tiraron en un carro. Cuando me tiran en un carro, ya yo me siento en uno de los bancos del carro donde había 3 miembros de los boinegros, que eran los que estaban custodiando, y está el hermano Goar Cruz Zamora. Ya lo habían detenido también. En esta batalla que ha dividido tanto a la familia cubana, y una familia que está muy unida porque el señor que está allí conversando con la dama es precisamente hermano de don Luis Enrique José Daniel, que está al frente de la UNPACU, que es en este momento, yo diría lejos, el grupo más activo en Cuba. Pero lo terrible que estoy viendo es, ¿será que ahora hay más forma de comunicar lo que está pasando? Pero hay mucha represión. Hay una combinación. El régimen cada día reprime más, de manera más brutal, porque tiene miedo. Mucha gente no lo ve así, pero es la realidad. El régimen tiene miedo de perder el control porque sabe el descontento que hay en la población. Ellos saben que la población disimula, tiene su poco de miedo, pero está cansada, agotada de soportarlo a ellos. Y los opositores son el ejemplo, el detonante que puede traer consigo la explosión popular que tanto le tiene miedo al régimen. Aquí también quiero destacar algo. La señora que está acostada en la cama después de la golpiza que le dieron es la madre de Ángel Antonio Blanco Rodríguez, líder juvenil de UNPACU, que hace poco estuvo con ustedes aquí en el programa y el público de Miami lo ha visto. Ella es una de las líderes del Frente Femenino del UNPACU en Santiago de Cuba y por su papel, por su activismo tan valiente es que recibe este tipo de golpiza tan brutal que termina en una cama después de los golpes que recibió. No solamente ella, hay muchas otras mujeres y muchos otros miembros de UNPACU que están bajo esta situación. En Santiago de Cuba, fundamentalmente, hay una oposición tan activa encabezada por la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco, que también hay un Frente de las Damas de Blanco muy activo allí, que el régimen constantemente está empleando los métodos represivos que nunca había empleado. Los asaltos más violentos que han ocurrido contra casas o viviendas de opositores dentro de la isla han sido en Santiago de Cuba. Comenzaron
con la casa de Jorge Cervantes García, que en estos momentos está en prisión, que le prendieron fuego a los muebles, a las propiedades de él en el frente de su casa. Se lo rompieron todo para el frente de la casa, le prendieron fuego, le dieron mandarria a las paredes de la casa, le echaron varias paredes abajo. Bueno, le destruyeron casi completamente su vivienda. De ahí comenzó este tipo de actuar tan violento contra la oposición. Y mencionó Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Mencionó Santiago de Cuba. Hay un reparto que se llama Luis Dagnes en Santiago de Cuba. Y ahí, por cierto, se le escapó a alguien al régimen porque renunció la jefa del Comité de Defensa de la Revolución. Fui presidenta del CDR hasta el día 18, que vi la represión que se tomó contra los opositores y las damas de blanco, la cantidad de golpes que dieron, que hasta a mí mismo me lo agredieron, a mí también me dieron muchísimos golpes, que todavía estoy repellada por un brazo, y todas las opresiones que hicieron. Acercándose a mí a la federación, le dije que abajo Fidel, abajo Raúl, abajo los Castro, y que no creía en esta revolución en nadie, que todo era una jalsa de mentirosos. Y que a mis casas no fueran más ni a cobrar CDR, ni a cobrar federación, ni a cobrar nada. Que no quería saber de ninguno de ellos. Le quité bastante cosas, que eran un viejo. Mandaron a 3 mujeres para que me dieran golpes. Y uno de ellos me dijo que me fajara con ella, para que entre todos me cayeran a golpes. Ni que soñar que esto ocurriera unos años atrás, ¿verdad? Sí, hace poco aquí también sacamos el caso de Siley Ávila León, una ex delegada del Poder Popular que se enfrentó siendo delegada al régimen y terminó renunciando y hoy en día es miembro del UNPACU. En este caso vemos a una presidenta de un CDR, es decir, Comité de Defensa de lo que ellos llaman revolución, que no solamente renuncia, ahí en sus propias palabras, después que lo hace, dice abajo Fidel y abajo Raúl. Precisamente a eso es lo que yo me refiero cuando digo que el régimen tiene miedo. Tiene miedo no solamente al pueblo, sino a su propia gente que se le está virando porque está cansada. Señor, un gusto tenerlo aquí. Gracias. Muy, pero muy amable.